Ya, ahora sí. ¿Sí? Ahí sí. Ahora sí. ¿A dónde Sí, quedé? Yo seguí no te hablando. preocupes. Primero, sí, no, primero antes la excusa, lo que pasa es que a esta hora es complicado un poco mantener una conexión por internet. Hay muchos live a esta hora, así que Sí. pedimos la disculpa del caso. Eh, Estamos conversando con Ingrid Díaz, destacada investigadora sobre la guerra del Pacífico. Ella, de hecho, es la huésped acá. Yo se supone que soy el invitado, pero para evitar problemas de conexión decidí mejor invertir los papeles, ¿ah? Para que sea todo más expedito. Y agradecer a quienes nos están siguiendo, a tus contactos, a los míos que se están sumando a esta interesante conversación y que también pueden participar. Aquí comenta, nos sabotea la señal. No sé, Gracias, Felipe. voy a tener que, vamos a tener que pensar aquello sobre el sabotaje. Pero está muy interesante la conversación porque nos está contando un poco sobre el origen de los soldados chilenos que después del 21 de mayo se enlistaron, ¿no es cierto?, en masa, desmitificando un poco el tema que solamente el pueblo, entre comillas, era el que iba a los cuarteles, más que por un tema de convicción patriótica, por un tema del pago, etcétera. ¿Cierto? Aquí Juan Claro. Pablo comenta una mano peruana, no sé, habría que investigar. Saludos Mira, Juan Pablo a todo esto, gran amigo. hola, hola chiquillos, a todos los que se han integrado. Amigas también por ahí vi a Elisa Molina. Eh, Sí, mira, por favor, sí, saludamos a quienes se suman. hola a todos. Y Eh, que comenten, vayan preguntando. exacto, que si quieren hacer preguntas ahí, para ir contestándolas en el momento y también que no sea solamente un diálogo Claro, entre si la idea es nosotros que dos, ustedes sino ustedes participen. también. Ah, Bueno, como te decía entonces, yo quedé, ahora me acordé bien dónde quedé. Yo quedé en que estos ciertos soldados que provenían de la élite, en el fondo, de la élite chilena, también ellos participaron y estuvieron en las batallas codo a codo con los soldados. Yo te voy a decir que, por ejemplo, mira, hay dos casos que yo hace poquitos días atrás estuve estudiando la batalla de Tarapacá escrita por Benjamín Vicuña Maquena, que es súper larga y súper entretenida. Ya, lo que es el ¿cómo se llama? El comandante Santa Cruz en la batalla de ya, Tarapacá estaba él no era de la élite, ojo, pero era un oficial, y él estaba arriba de un caballo blanco, o sea, valga la redundancia, era un perfecto blanco. El otro que también usaba, que este sí que era de la élite, que era el José Francisco Vergara, que yo entiendo que muchos ¿cierto? Son detractores de su persona, pero yo me recuerdo haber leído en muchas ocasiones que él usaba un poncho blanco también, ¿sí? Y este poncho blanco lo usaba en la batalla, y lo usó creo que, si es que mal no me equivoco, lo usó en Pampas, Germania, y en otras ocasiones también. Entonces, estos hombres era una cosa que ellos tenían, que yo le explico siempre, eran otros tiempos y estos soldados, o estos cívicos, por decirlo así, tenían abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que habían estado, no sé, en la batalla, en los combates de la independencia, en la guerra de la Confederación ujú, Perú-Boliviana y en algunos pequeños encuentros, ¿cierto?, internos que tuvimos nosotros en la década del 50. Entonces, eran personas que habían crecido en un ambiente relativamente guerrero, por decirlo así. Entonces, ellos no tenían, como te dijera, no tenían el deseo de ir a ganar plata con un sueldo o de ir solamente por ir a pasear. De hecho, claro, claro, de hecho muchos fueron sin recibir sueldo. ¿Te das cuenta? Sin recibir un sueldo porque ellos tenían. Entonces fueron a la guerra y compartieron codo a codo con estos soldados que eran en su gran mayoría gente del pueblo. Ahora, como te decía yo al principio, contingente de entre 2.700 y 3.000 hombres del ejército que estuvieron en un comienzo, fue agrandándose porque empezó
antes del 21 de mayo, pero con más fuerza después del 21 de mayo, el enganche de la gente común y corriente. Y yo tengo acá algunos datos, ¿ah? Por Sí, por ejemplo, favor, la cuéntanos. edad en que se recibían, la edad que se recibían a los hombres para ir a combatir era entre los 20 y los 40 años. Según algunos estudios, fue la edad que más, la edad que predominó en el ejército de Chile entre los 20 y los 40 años, y de ese porcentaje, un gran porcentaje también era soltero. Eh, Obviamente nosotros sabemos que muchos niños se enrolaron, pero la mayoría de los niños de entre los 10 y los 12 años eran destinados a hacer labores en las bandas, ¿cierto? Tenían que aprender a tocar un instrumento, el tambor o la trompeta, ¿cierto? La corneta, perdón, para poder animar a las bandas, y en los combates o en las batallas se quedaban atrás cuidando el equipaje que llevaban los soldados y que dejaban Claro, estaba como en morir la inconscientes. retaguardia. Exacto, ellos estaban con la retaguardia, ¿ya? Entonces, entre los 20 y los 40 años fue la edad más o menos que fue el soldado, del dato más grande, ¿cierto? De soldados que fueron. Ahora, las profesiones u oficios fueron muy variadas. También leí en un libro, ¿cierto?, en un estudio que se hizo, que fueron muchos agricultores. La mayoría de los enrolados fueron de centro a sur, pero también voy a hablar del Atacama, obviamente, de los batallones de la provincia de Antofagasta, pero quiero hablar de ellos más rápido. Eh, Mira, tengo una lista de oficios y profesiones: agricultores, albañiles, carpinteros, cocheros, comerciantes, estudiantes, gañanes, que el gañán no era en sí una profesión, sino que el gañán era un hombre que andaba por temporadas en diferentes campos o en diferentes lugares haciendo un Claro, trabajo, claro, haciendo un trabajo en lo que pudiera, ¿cierto? Eh, entonces, el gañán, no sé si llamarlo oficio pero profesión de pero hecho. en la época era como un oficio, hay que considerarlo Y en había contexto de la época. sí, y ojo que había muchos gañanes. Labradores también, mineros, panaderos, peluqueros, talabarteros, zapateros, boticarios, capellanes, médicos, ¿ah? Cirujanos, etcétera. Sobre ¿Ya? todo, Sí, de todo, y todos iban con un mismo motivo, que era defender. Mira, en esa época habían dos discursos: uno era defender a la patria, ¿cierto? Y el otro era defender la honra de Chile, porque obviamente en esa época estos dos países que se unieron en un tratado, ¿cierto? Defensivo en contra nuestra, en el fondo, eh, cuando se salió a la luz este tema, fue para los chilenos también algo como una traición, por decirlo así. Por lo mismo, fueron mucha gente que iba con ese principal por ese principal motivo, por defender a la patria y por defender el honor de Chile. Y de hecho yo lo leí en muchas cartas que he leído a través de estos años en que llevo estudiando, muchas cartas, muchos libros de campaña, muchos diarios de campaña, donde hablan de lo que ellos sentían, y ellos sentían que tenían que defender a la patria. Por eso el famoso Viva Chile se hacía sonar en cada momento, que era como electrizante para ellos. Chile estaba ahí porque en el fondo ellos iban a pelear por Chile. ¿Mm? Y así como ellos también, como la gente de pueblo, así también el rico y el de la élite. ¿Ya? Eh, bueno, tengo aquí los orígenes de algunos batallones, ¿ya? sí, Sí, que son como más o menos los que más sonaron en la Guerra del Pacífico. Yo, como te decía hace un ratito al principio, ¿cierto? Los regimientos de línea que te nombré, que son el primero, segundo, tercero y cuarto en línea, ya existían desde antes. Por lo tanto, te voy a hablar de los que se formaron en la época desde antes de la declaratoria hasta después del 21 de mayo, que se formaron un montón y que fueron a la guerra. Primero te voy a hablar del batallón cívico Cazadores del Desierto. ¿Ya? Este batallón es un batallón de infantería.
mucha gente, y debido a la obra espectacular, ¿cierto?, de Jorge Nostroza, se confunde con que este era un cuerpo de caballería, y no es así, porque los únicos cuerpos de caballería que hubo, bueno, hubo 4, fueron el regimiento de cazadores del desierto, o sea, perdón, cazadores a caballo, granaderos a caballo, carabineros de Yungay y el escuadrón Ángel, ¿ya? Que estuvo también apostado por ahí de guarnición. Eh, pero este batallón cívico, que es el Cazadores del Desierto, era de infantería y no de caballería. En un principio, bueno, yo por ahí leí hace años atrás un escrito que habían firmado varios extranjeros que querían formar un batallón que se llamara la Legión Extranjera. Pero finalmente fue formado con gente de varias partes. ¿Ya? Y hay Abraham Quirós, un soldado que era de acá, de la zona de la quinta región, no sé si, no me acuerdo si era Perfecto. de San Felipe me parece, o los Andes. Ya él pertenecía a ese regimiento cazador a caballo que después se disolvió después de la batalla de Taca. Bueno, este batallón se organizó el 29 de abril y como batallón cívico Legión Extranjera, y después cambia de nombre a Cazadores del Desierto. En mayo ya cambia de nombre. ¿Ya? Y después, el 14 de septiembre, llegan a Valparaíso y se embarcan el 19, se embarcan ese día, y el 19 llegan a Antofagasta. ¿Ya? El 19 de septiembre. O sea, después del 21 de mayo empezamos con los batallones cívicos. Bueno, el del batallón cívico movilizado a Valparaíso ya te hablé, que fueron los primeros que se formaron con la Guardia Municipal, el Bulnes también, y te voy a hacer un pequeño alcance. El batallón cívico Sí, Valparaíso, por los estudios que he estado leyendo, ¿cierto? Llevaba, no sé si en el mismo momento o después, se enroló una mujer, que fue Juana López, ¿ya? Que fue vestida de hombre. Y en el batallón Bulnes tenemos 2 datos de mujeres. Yo tengo entendido que iban más mujeres en estos batallones, pero por lo menos estas que son mencionadas en la historia, eh, lo único que sabemos de una que se llamaba eh, Rosa Amelia Espinosa, que fue cantinera, y que fue como cantinera, vestida como cantinera, es una nota que aparece en un diario de la época. Y la otra cantinera, que fue vestida de hombre y que participó en toda la guerra, era la esposa de un soldado del batallón Bulnes, fue la cantinera Mercedes Devia, que ella en el fondo en el 1900, casi de 1900, empezó a pidió una pensión para ella. Y ella fue como hombre vestida en el batallón Bulnes, estuvo presente en todas las campañas. El batallón cívico de artillería naval tiene, ¿cómo se llama? Su formación antes de la guerra. ¿Mm? Eh, eh, se le llamaba, en la guerra del Pacífico se le llamaba naval, pero este fue un batallón que se formó en el año 1800, me parece que 67, si no fue el 64 fue el 67. ¿Ya? Y tenía como misión, funcionaba como artillería de costa. ¿Ya? El Navales fue uno de los que yo te comentaba que zarpó de Valparaíso el 21 de mayo de 1879 junto con el Chacabuco. ¿Ya? Este es un batallón súper como específico en cuanto a contingente, porque la gente que claro. conformaba el batallón cívico navales era gente del puerto. Eh, yo encontré por ahí que decía, ¿cierto?, que eh, estaba formado por el gremio de lancheros de cabotaje y fletero, y obviamente deben haber habido pescadores y estibadores. ¿Ya? Ahora hay ¿cómo se llama? Una nota anecdótica con respecto a este batallón, porque resulta de que yo te contaba al principio de que, no sé si te lo comenté, pero hablábamos de que los soldados que se encontraban en la frontera del Biobío fueron llamados, ¿cierto? Y uno de ellos fue Estanislao del Canto. ¿No lo mencioné al comienzo? Sí, Lo mencioné a sí, Estanislao del Canto. incluso, no, no, pero uno de los amigos que están acá mencionó justamente gente de nuestra zona, incluso
Juan Pablo, si me está viendo, el batallón Concepción está hablando aquí acá, Ah, justamente claro, claro, después. ¿Me ya. puedes contar un poco de ese batallón, un poquito para los que son penquistas como yo? Para, Del Batallón para Concepción. Mira, es espérate. que sabes que no lo busqué el Batallón Concepción, pero sí tengo los que, en el fondo, los que como que fueron más nombrados en la Guerra del Pacífico, fue lo que hizo un pequeño estudio, porque en el fondo todos estos batallones cívicos, como el Concepción, ¿cierto? Empezaron después del 21 de mayo a darse formación. Hay un montón ¿cómo se dice?, de batallones. Y el batallón Concepción es uno de los que yo no tengo mucho. Lo único que sé de ellos es que estuvieron en Huamachuco, pero antes de eso no los he estudiado más a fondo. ¿Ya? No, no, Como o te sea, comenté, solamente una pequeña referencia para ¿cómo se dice? Para quienes que estaban preguntando. claro, Ingrid, claro, pero lo que, haciendo una retrospectiva breve de lo que nos has comentado, primero que nada podemos llegar a la conclusión de que ha sido transversal las personas que están enlistados, que no fue un tema simplemente del pueblo, como se comenta en algunos círculos, pero ¿qué pasa después del año 79? Porque el año 79 más se concentra en las operaciones navales, ¿no es cierto? La idea era capturar el Huáscar para dominar el Pacífico y de esa manera facilitar después las operaciones terrestres, ¿no es cierto? ¿Qué pasa un poco, haciendo un resumen, obviamente, dentro de lo que se puede mencionar? claro, lo que pasa, bien como tú dices, ¿cierto? En el año 1879, desde abril hasta octubre, ¿cierto? Se mantiene todo lo que es la campaña marítima. Y es en esa época de la campaña marítima cuando se están dando formación a los diferentes batallones en tierra. Tenemos que desde el combate de Chipana en adelante, ¿cierto? Estuvo todo el tema de la campaña marítima preocupada más que nada de los bloqueos, ¿cierto? Los bloqueos de los diferentes, y muchos de estos batallones llegaron como reserva, ¿cierto? A las ciudades que eran bloqueadas, como por ejemplo Iquique. Entonces hay lo que ocurrió fue eso principalmente, que mientras se formaban estos batallones en provincias y para el sur, también se estaba dando esta campaña marítima que pudimos lograr obtener el dominio del mar en octubre con el hundimiento, con la captura del Huáscar. ¿Ya? Y en ese sentido, después de esto viene ya las campañas terrestres. Y a medida que el ejército, ¿cierto?, empezó a enviar, bueno, primero viene la batalla, el combate de Pisagua y de ahí la campaña de Tarapacá. Para atrás lo que ocurría era que venían los contingentes de los diferentes batallones ubicándose ya fuera en el mismo cantón militar de Antofagasta y también en la ciudad de Iquique, ¿no? Porque recordamos que Iquique quedó desocupada y Chile pudo hacerse cargo de esa ciudad en el mismo momento en que las tropas chilenas vencían en Los Ángeles, o sea, perdón, en San Francisco. Entonces, todo el movimiento que hubo de contingentes, ¿cierto? Eran, a medida que se iba avanzando en la guerra, iban llegando más contingentes. Ahora, por ejemplo, cuando fue la campaña de Tarapacá, ¿cierto? Fue la campaña de Tarapacá y después vino la campaña de Tacna y Arica. Entonces se desocupó de los batallones veteranos la región de Tarapacá y partieron, ¿cierto?, a Tacna y Arica. Entonces vinieron otros batallones y quedaron de guarnición, porque en el fondo había que proteger la zona, así como también hubo que proteger todo lo que fue la provincia de Antofagasta, ¿cierto?, para Calama. Y ahí hay casos bien emblemáticos de algunos soldados que estuvieron allá y que después llegaron para la campaña de Tacna. Entonces, fue como un movimiento de veteranos y reserva el que hubo. Y, y en ese sentido se iba cada vez, ¿cierto?, agregando más gente al ejército.
O sea, yo tengo entendido que llegaron por lo menos unas 80.000, en total a unos 80.000 soldados. No sé si más o menos, o más que 80.000, hasta 90.000, no sé, pero yo sí tengo entendido Esas que son las era una estimaciones más cantidad. o menos. Sí, incluida la Armada, las estimaciones aproximadamente 80.000 hombres, entre los cuales había mujeres y niños, que llegaron a la guerra en el En ese fondo. momento, claro, y hay que considerar que Chile en ese momento tenía 2,5 millones de habitantes, parece, por ahí 2,5 millones Claro, parece. si nos ponemos a sumar aquí, mucha gente dice, por ejemplo, yo he leído muchos comentarios de la gente que dice, ah, sí, Chile expansionista, Chile iba a ganar la guerra, pero ¿cómo iba a saber Chile que iba a ganar la guerra contra dos países? Además de eso, teníamos antes los problemas con Argentina. Entonces, Bolivia tenía más, incluso tenía más ejército. Perú también tenía más ejército que nosotros. Y tenían, obviamente, Sí, más cantidad, nos superaban en ciudadanía incluso. O sea, nosotros éramos 2,5 millones y Perú eran 4,5 millones o 5 millones, no sé. ¿Te das cuenta? Entonces, teníamos mucho que perder en el fondo, o las teníamos para perder. Entonces, como yo te decía al principio, nuevamente viene este discurso, o este deseo del chileno de ir a defender la patria, que fue el impulso que lo ayudó a triunfar, donde a lo mejor muchos pensaron que nosotros no íbamos a triunfar, porque no conocíamos el terreno, como tú decías al principio. Chile, desde el centro para el sur, no tenía idea de lo que era el norte, no tenía idea de lo que era Perú, no tenía idea de lo que era Antofagasta. La gente para el sur vivía de la agricultura o vivía de la pesca en la zona costera, y no teníamos idea de lo que era para allá, ¿cierto? Entonces, hay un mérito bien grande del soldado chileno que llegó allá. Ahora, mucha gente dice, ay, sí, ganaron los cívicos. Por ejemplo, el otro día leí una persona que se reía porque decía, los cívicos ganaron, pero todos los ejércitos del mundo están formados por cívicos, porque ¿cómo vas a llenar tú las filas de un ejército si, no sé, pues en Francia eran 10.000 los regulares, tenían que llenar con más gente, los romanos, todo, en todos lados, en todas las épocas, se ha claro. formado con la gente del pueblo o con la gente en general. Entonces, Que- hablemos un poquito, aclaremos un poquito eso, o sea, el ejército se agrandó con los cívicos, pero ¿quiénes fueron los que instruyeron a los cívicos? El ejército regular, pues, los oficiales. Y aquí te quiero hablar de los batallones que yo te decía al principio que quería dejar para más adelante, que son los batallones de Atacama y Coquimbo, específicamente el batallón de Atacama. Porque el batallón de Atacama tenía la particularidad de tener solamente un militar de carrera, que fue el comandante de ellos, teniente coronel Juan Martínez. ¿Ya? Él fue el único que tenía carrera cuando llegó ahí ¿cierto? A Copiapó. Y él le dio forma a ese batallón y él los instruyó. Y obviamente él tomó entre lo que él consideró lo mejor su oficialidad, y entre ellos, ¿cierto? Armaron estos batallones que fueron a la guerra y que fueron lo máximo. Yo todavía leo por ahí mucha gente que dice, ah, los batallones de Atacama fueron los mejores, el batallón de Atacama es el mejor, el más aguerrido, el más fuerte, los mineros, qué sé yo. Pero también estaba formado por gente común y corriente, por gente profesional, por gente que era poeta, por actores, por periodistas. Era un espectro cultural tremendo el que tenía el batallón de Atacama, o el batallón Atacama, como se llama. Entonces, y ellos, bueno, ellos también tienen un motivo súper grande para haber formado con tanto ahínco su batallón. ¿Ah? No te creáis que fue solamente por proteger la patria, sino que claro, eh, fue por ahí que encontraron cierta correspondencia de Hilarión Daza, en el cual amenazaba con tomarse también la provincia de Atacama, porque estaba al lado de lo que él consideraba que era boliviano. Entonces, imagínate cuando en la provincia de Atacama se enteró que Hilarión Daza quería también apoderarse de la provincia de Atacama. La gente se indignó, y bueno, fue también ahí que muchos mineros llegaron. Hay un sector de esa zona que se llama Tierra Amarilla, cierto, y de ahí llegaban los mineros, llegaban pero en patota, ¿sí? a enrolarse. Entonces, cuando
Pero te voy a decir también que ellos partieron muy tarde al cantón militar de Antofagasta y se veían súper pobres porque no tenían apenas uniforme. Eh, de hecho, a ellos, a los de la Atacama, le pusieron los padrecitos, porque tenían ¿cómo se llama? Un uniforme largo que les llegaba por sobre la rodilla, pero que parecían curitas, les faltaba la pura cosita blanca ahí. Mm. Y al Coquimbo iba la oficialidad, no tengo claro si fue todo el batallón, que eran 550 hombres del batallón Coquimbo, estaban vestidos con uniformes de mezclilla para la época, porque no había, en el fondo no había ni tanto recurso, ni tampoco tela para haberles hecho su uniforme, pero obviamente en el cantón ya ahí ellos tuvieron, por medio del ejército, ¿cierto? Les pidieron uniformes para ellos y pudieron cambiar su uniforme. Pero en el fondo esa gente de ahí del norte, que es de la zona de La Serena, donde se formó el Coquimbo, y de la zona dijera, la zona de Copiapó, donde se formó el Atacama, fueron muchos. Un estimado del primer batallón, por ejemplo, de Claro, Atacama, dice que de los 1000 o 1100 o 1200, no sé cuántos en total fueron del primer batallón, porque hubieron 3 batallones de Atacama, de la cantidad esa que fue, llegaron 50 de los primeros llegaron 50 vivos ¿cómo se llama? Ingrid, De nuevo. vamos a dar espacio, sí, vamos a dar espacio para nuestras preguntas, nuestras amigas y amigos que están Claro. consultando. Eh, Agradecemos a quienes se van sumando. Eh, Acá Juan Pablo pregunta qué hay de cierto para evitar conflicto con Argentina por la Patagonia. Chile negoció su intervención con Brasil, ya que Chile peleaba con 2 países y posible tercero, siendo esta Argentina. Bueno, ese tema de Argentina, eh, lo que pasa es que yo, por lo que yo he leído, ¿cierto? La Patagonia no era en el fondo estaba quizá más lejos que el norte, pero en el fondo no era, al parecer, prioridad. Por eso que probablemente, Claro, claro, probablemente por eso hayan optado aparte de que, bueno, existía latente la amenaza de que Bolivia y Perú querían enganchar, ¿cierto?, a Argentina en la guerra o en contra de Chile, y habría sido fatal. Pero más sí. allá de lo que Aparte fue, está esa temida triple alianza, ¿cierto? Bolivia, Perú, siempre ha estado latente, no es un caso que siempre, solamente llegó al Pacífico hasta el día de hoy. Sí, y lo personal siempre temo esa triple alianza contra Chile, ¿no? Nunca hemos tenido una... Eso da para otro live, da para un live más de habría sido, geopolítica, actual, de habría cómo... sido habría sido fatal para nosotros incurrir en un error tan grande como meternos en una guerra solo con 3 países. Ahora te voy a decir que por ahí también dicen que el Brasil apoyaba a Chile. Entonces, que por ese lado Argentina como que se decidió no Ya, unirse en el fondo a Bolivia y a Perú. ¿Ya? Pero ya, veamos tampoco, otra consulta. Ah, sí. sí, sí. No, No, dime, por favor, antes de pasar a voy a decir que a la siguiente. claro, que tampoco es como, ya nos vamos a la guerra con Perú y Bolivia nomás, total. No, o sea, yo creo que tiene que haber sido una decisión súper difícil, porque en el fondo Chile igual era solo, o sea, solo contra 2 países. Sí, Entonces no creo que haya mejor, sido tres, tan peor. fácil. Ya, historiador acá, un gusto, dice, buenas tardes. ¿Cómo era la Hola. formación militar entregada a los cívicos? ¿Cuánto duraba? ¿Dónde se puede profundizar sobre esto? Muchas gracias. Ya, mira, eso, a ver, la formación de los cívicos era Sí, cuéntanos un generalmente poco cómo era la formación. Mira, generalmente era rápida, porque por la instrucción principal o básica que se hacía en Santiago o en Quillota duraba a veces 3 semanas, un mes tal vez, y de ahí eran enviados al norte, pero seguían en instrucción en el Cantón Militar de Antofagasta y seguían en instrucción todos los días de su vida durante la guerra. O sea, por ejemplo, en Antofagasta tenían ejercicios militares todos los días, en la mañana o en la tarde, o el mañana y tarde. Después, cuando fue la campaña de Tarapacá, también tenían
o sea, nunca dejaron de tener instrucción, nunca dejaron de ejercitarse. Y los batallones que venían llegando atrás también, a donde fueran, donde estuvieran, o sea, si tenían libre para pasear, era un franco que les daban como lo normal que se le da a un soldado. Pero ellos ocupaban todo su tiempo cuando no estaban en batalla, ¿cierto? Cuando estaban acuartelados, cuando estaban, perdón, en Cantón, ellos era como, en el fondo, su labor diaria, ejercitarse. Los ejercitaban en el tiro al blanco, los ejercitaban en las cargas de bayoneta, ¿cierto? Y en todo lo que tenía que ver con limpieza de los fusiles o rifles, que le decían en esa época, le decían rifles. No tengo claro por qué ahora le dicen fusil, pero en todo lo que yo he leído hablan de rifles. Los tenían que aprender a limpiar por todos lados, no sé cómo sería, pero todo eso, aparte de tener su uniforme impecable, era una instrucción bien dura. No era ir a la guerra a estar echados ahí mientras el calor los asaba, no, tenían que sentarse su uniforme de brin, que era el brin, era el más liviano para el día, y ejercitarse desde la mañana temprano y por las tardes. Más o menos eso. ¿Cuántos, Ahora, sí. no, cuánto se demoraba un soldado en cargar un rifle para disparar? ¿Cuánto se tenía que demorar para? Mira, no tengo esos datos duros, ese tipo de datos no los tengo. Pero me imagino que ha sido difícil. Me es que imagino no porque creo un que rifle haya tan sido pesado tenía fácil. que tener un peso suficiente el soldado para poder portar el rifle Y ¿no es cierto? exacto, el rifle era bien, el rifle era bien pesado, por lo que yo tengo entendido, ¿cierto? Era pesado, no era llegar no era una pluma. Entonces, tiene que haber sido difícil aprender a cargar. Pero obviamente estando en el ambiente y estando con los instructores, no debe haber sido tan difícil tampoco en el sentido de que pasaba una semana o dos ya estaba más o menos, tenía que estar más o menos eh, eh, con el aprendizaje Claro. prácticamente listo. Y había harta Sigamos. munición, por lo que me entendió. Sí, dale más. Ah, no, Ah, no, y yo estaba continuamos con la hablando. conversación para ir. Sí, Bueno, yo te estaba hablando perdón. del batallón Entonces, de los batallones en Atacama y te estaba hablando del batallón Coquimbo, ¿cierto? Y te había hablado de otros batallones, pero vamos a centrarnos ahora en otro tipo de reclutado o de enrolado, que fueron los repatriados. Los repatriados fueron los chilenos que fueron expulsados de Bolivia y Perú, generalmente o mayoritariamente de Perú. Cuando Chile le declara la guerra a Bolivia y a Perú, los dos países, bueno, Bolivia, perdón, ya lo había hecho antes, ¿cierto? Había expulsado a todos los chilenos a mediados de pasado, el 14 de febrero, Bolivia, ¿cierto? Expulsó a todos los chilenos que estaban viviendo en esas tierras y tuvieron que venirse a Chile. Y después de la declaratoria del 5 de abril, Perú obviamente expulsó a todos los chilenos. Eh, Ellos tenían que esperar buques que los pudieran trasladar, porque el gobierno peruano no les pagó ni siquiera los mandó en un buque de ellos para acá, sino que ellos tuvieron que esperar, ¿cierto? En toda la costa de Perú, esperar claro. barcos chilenos o extranjeros que los pudieran traer. Entonces, estos repatriados llegaron a Iquique, perdón, llegaron a Antofagasta y llegaron a Valparaíso. Y la mayoría de ellos ingresó al regimiento tercero de línea y al batallón Lautaro. ¿Ya? Esos dos, me imagino que también, pero en general, eh, estos dos cuerpos, estas dos unidades, el tercero de línea y el Lautaro, estaba formado en gran parte por repatriados del Perú. ¿Ya? Y bueno, hay hartas historias, algunas no muy agradables con respecto a esto, porque estas personas venían con mucha rabia, venían con muchas ganas de vengarse, ¿ya? Venían con ganas de castigar
a quienes los habían echado y les habían quitado sus posesiones, porque obviamente les habían quitado todo lo que ellos tenían, se los mandaron así como con una mano adelante y una atrás, como se hizo vulgarmente. Así llegaron ellos ujú. acá de vuelta y partieron a la guerra en busca de venganza. ¿Ah? Em, bueno, también están los testimonios de soldados que yo he recogido algunos de los libros que he leído y hay varios, volviendo al tema principal, ¿cierto? Después del 21 de mayo y del discurso este por el cual los soldados se enrolan en el ejército, porque las personas o gente del bajo pueblo o gente que tenía su negocio y lo dejó, lo cerró y se fue, o que tenía una botica, la cerró y se fue. ¿Cierto? Tengo ese tipo de testimonio de esas personas. Uno de ellos es Hipólito Gutiérrez. Hipólito Gutiérrez es una persona de campo. Él Ya, vivía para el sur, vivía en Colton, que era una localidad de Bulnes. Y él cuenta en su diario de campaña o en sus memorias, parece, en sus memorias cuenta que cuando fue el llamado, ¿cierto?, para formar este batallón Chillán, él y su amigo o compadre, como le decía él, de apellido Sandoval, decidieron irse por su cuenta a enrolar en el ejército. Y él cuenta todas sus peripecias y todo lo que vio y todo lo que vivió y lo que sufrió también, porque acuérdate que los soldados que venían del sur fueron los que lo pasaron más mal en el desierto. Y él cuenta todo eso con lujo de detalle. Hipólito Gutiérrez se llama, y sus memorias están ahí online, lo puedes encontrar en PDF, en Memoria Chilena. Es un libro muy ameno, pero también es un libro que te demuestra que el soldado del bajo pueblo o el soldado del campo, el hombre que trabajaba la tierra, quiso ir por su cuenta. No solamente él, me imagino que muchos más. ¿Ya? Ese es uno de los ya, casos. Otro caso que tengo es de Marcos Ibarra Díaz. Marcos Ibarra Díaz se enroló en el año 1881, 1881, ya cuando finalizó la guerra. Él se enroló, pero él, ahí cuentan en la introducción del libro, él, que ya ahí, en esa época, para la campaña de la sierra, el gobierno cambió, el Estado Mayor cambió en el fondo el tipo de enganche de voluntario a obligatorio. Entonces este era un muchacho de 18 años, Marcos Ibarra, y obligatoriamente tuvo que hacer como una especie de como servicio militar, pero todavía yo tengo entendido que todavía no existía el servicio militar obligatorio en Chile, entonces, pero él tuvo que hacer algo así, tuvo que ir a inscribirse más y partió al norte enrolado en el regimiento segundo de línea, que en esa época se llamaba Tacna. Pero a la vez a él lo siguió su mamá y su papá. Su mamá y su papá no se quisieron quedar atrás y lo siguieron a él. El papá fue soldado del séptimo de línea, que estuvo de guarnición en Lima, o no sé dónde, en realidad no me acuerdo si en Lima, pero estuvo de guarnición después de la entrada a Lima. Y su mamá fue la bandera de la oficialidad del séptimo de línea. Y era todo en el fondo como para estar cerca del hijo, porque un chiquillo de 18 años que se va a la guerra debe dejar papá súper afligido, entonces ellos partieron claro. con él. Así es. Bueno, ahí tenemos un caso ya, mira, yo hace un tiempo atrás, una persona me decía que, y también lo he leído mucho en redes sociales, que los chilenos iban obligados a la guerra. No, pues no iban obligados, la gran mayoría fue, como te decía yo, fue la gran mayoría y los que fueron en las primeras campañas fueron voluntarios. Ahora, por ahí leí yo que alguien comentaba en un libro la historia de un soldado, un veterano del 79 que había vuelto a la guerra pidiendo una pensión que le habían prometido. Entonces, yo busqué harto acerca del tema porque muchos dicen que los chilenos fueron obligados a una guerra que no quisieron, etcétera, etcétera. No, no fue tan así, pero sí me imagino que debe haberse ido gente con expectativas altas, porque tal vez
digo yo como una apreciación personal, o sea, no lo tomen como que es algo cierto porque yo no lo leí en ninguna parte. Yo leí algunas cosas y me imagino yo que puede ser, como a ellos los mandaban, a los oficiales, los mandaban de vuelta a Chile a buscar contingentes, puede ser que más de alguno se haya mandado el carro y haya prometido lo que no correspondía, porque las promesas, fuera la que fuera, tenía que estar escrita, ¿cierto?, con la firma del presidente, y eso nunca ocurrió. Entonces yo me imagino por la carta que leí de esta señora, que decía que su papá, cuando volvió de la guerra, estaba esperanzado en que le entregaran la pensión que le habían prometido. Entonces, ¿cachai? O sea, Sí, a lo mejor hay casos de enganchados así, y puede ser que muchos de ellos hayan estado esperando una pensión que él se les prometió, como te digo, pero que no cumplió. Y ahora, ¿por qué llegó a esta conclusión? Porque yo leí en el libro de este niñito, que también fue niñito, pero que ya escribió sus memorias cuando grande, que es Arturo Benavides Santos. Él escribió sus memorias en una de estas, ya cuando casi al final de la guerra, ¿cierto? En el año 1833, a él lo mandaron de vuelta a Chile en misión de enganche. Entonces él llegó a la ciudad de Taltal y él cuenta, perdón, que cuando llegó a la ciudad de Taltal, y él le comentó a la gente que él venía en misión de enganche, dice que le bajaron los ánimos cualquier cantidad, porque dice que ya habían pasado antes tratando de llevar gente y no lo habían conseguido, porque la gente no quería ir a la guerra porque la guerra ya había terminado para él. Entonces él se sentía súper bajoneado, pero con toda la fe del mundo se fue igual ahí a unas minas, ¿cierto? Y dice que volvió al norte con 40 voluntarios. Y él habla de voluntarios, no de enganche forzoso, ni de leva, ni nada, que yo me imagino que nomás de alguna parte debe haber ocurrido, pero no existe el dato duro. Hay un libro de un señor que se llama William Sutter, el libro lleva por título Tragedia Andina, y en ese libro él menciona algo al respecto de los enganches forzosos, etcétera, pero realmente no sé, porque como no tengo yo el libro, no sé si él habla de datos duros de enganches forzosos o levas, o si es una frase o una línea, porque a veces ni siquiera es una frase entera, sino que es una línea y de ahí sacan un tremendo contexto para decir que los chilenos fueron obligados a la guerra. ¿Ya? Entonces, para ir más o menos separando eso, por lo que justamente hablamos al principio, a veces hay mitos y también puede que haya sido verdad, claro, puede que haya habido más de algún oficial fregado y que se los haya querido llevar a todos nomás los que estaban ahí y los agarró y se los sí. llevó. Pero así como decir, Enrique, ya es un mandato del gobierno que todos tienen que ir sí o sí, solamente tengo el de Marcos Ibarra, en el cual dice que en ese momento era obligatorio ir a la guerra en el año 1081. Y este gallo, el Marco Ibarra, fue súper hombrecito y se fue y anduvo en la expedición del Canto, llegó al poblado de Concepción, donde estaban esa mañana del 10 de julio, donde se encontraron todos los cadáveres de los chilenos muertos, y él lo relata en su libro, y él, imagínate, fue, como podemos decir, que fue obligado, pero ningún nada en contra del ejército, nada en contra de sus jefes, todo lo que él relató fue lo que él vivió y así lo hizo. No sé si alguien tiene Ingrid, ha alguna estado muy pregunta. interesante. Sí, sí, no, ha estado muy interesante este live, ha pasado el tiempo volando. La verdad es que tenemos que ir dando un poco el término a esta interesante conversación. Empezamos a las 7, mira, ahora que, pero lo importante, y agradecer a nuestras amigas y amigos que se conectaron. La verdad es que, como dije al principio, tú eres la anfitriona, en teoría del sido yo, pero por temas técnicos decidí invertir los papeles. Y aparte Sí, también para dar a conocer lo que estás haciendo. Me parece muy interesante toda la labor de investigación y difusión que has desarrollado, difundir la guerra del Pacífico para que cada vez más personas lo hagan, ¿no? Y la idea es que las redes sociales se utilicen para esto, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta a ti y que me imagino nuestros amigos también quizás quieran responder, ¿no piensan? ¿Qué te parece que algunos historiadores digan que este asunto de la guerra fue un asunto elitista, que el pueblo... Bueno, ya algo conversamos, pero ¿qué te parece eso? Cuando te hablo de historiadores, no te hablo sí, de este caballero, ¿no es cierto?, de la historia secreta de Chile, te hablo de historiadores con formación, con grado de doctor, formación, que critican sí, lo que pasa es que, que, que claro, estemos recordando yo esta fecha. entiendo la pregunta. A ti como persona, Mira, ¿por yo qué te pregunto? siempre lo... ¿Por qué me preguntas? No,
Es que No, lo que porque pasa, hay personas, por tú, que uno que piensan eso, ya está bien, una persona común está bien, pero una persona que tiene formación académica en historia, que critique, que se recuerde de esta fecha, que viene el 21 de mayo, la Guerra del Pacífico, que no sirve de nada. Lo que estoy claro. contando es lo que yo veo en Twitter, ¿ah? Lo que veo en Twitter, yo me acuerdo muy bien Mm. cuando cuentan estas cosas, Pero yo que también el lo veo mucho delitante en recuerde. Facebook. Siempre me llegan esos comentarios de que, ay, fueron a pelear por una guerra, fueron a pelear por los ricos, fueron a pelear por los oligarcas. La verdad es que no. O sea, si hubiera sido tal vez no habríamos tenido la cantidad de chilenos voluntarios que tuvimos en la guerra. Si fuera así, ¿te das cuenta? Ahora, yo te voy a decir, hay que estudiar bien el tema de, a ver, la gente dice que Chile le declaró la guerra a Bolivia ¿cómo se llama? Sí, le declaró la guerra a Bolivia por un tema de expansión, de económico. Mira, todas las guerras tienen todo eso, no podemos negar que puede que algo haya, pero en el fondo y el principal motivo por el cual Chile le declara la guerra a Perú y a Bolivia, ¿cierto? En primer lugar a Bolivia, es por el incumplimiento del Tratado de 1874. Es así de simple. La violación de ese tratado dio pie para que Chile, yo he leído, fue la excusa, fue, no sé, ¿te das cuenta? Pero no, fue realmente el gobierno estaba esperando eso, porque si tú te fijas, fue en 1878 cuando Hilarión Daza amenaza a las eh, salitreras de Antofagasta, no ese mismo 14 de febrero. Y es más, no estaba el 14 de febrero como una fecha de que iba a ocurrir, o sea, casi coincidente. Entonces, o sea, me refiero a que el gobierno no tenía una fecha como ya no tenía una fecha clara de esto. Claro, claro, no, no es que lo comento porque en estas semanas están surgiendo algunos historiadores comentan eso, de que la fecha al delitante, como le llama un historiador particular a quien detesto, que habla siempre de que, evocando recuerdos de la guerra del Pacífico, que este tema no se debería abordar en los colegios, o en general, ¿verdad? O Que es sea, malo recordar a los héroes en estas fechas. Entonces, sí, no pero sé, es me que no, genera pena, ya a esta altura me claro, pues, genera pena. sí, sí, tienes toda la razón. A mí también, yo he leído muchos comentarios en mi página de gente que va ya a puro pelear y a puro denostar, ¿cierto? A tratar mal a los soldados, que fueron sus antepasados, muchos. O sea, yo todavía no puedo llegar a la línea de atrás de que me indique si puedo, si tuve algún antepasado mío que fue, porque cuando empecé a recabar datos, ¿cierto? Empezó la pandemia y tampoco he podido ir a ver este asunto. Pero yo te voy a decir que mucha gente es descendiente es descendiente de los soldados de la guerra del Pacífico, y venir a decir esto en el fondo es renegar de tu propia familia. Al fin y al cabo, ¿para qué estamos con cosas? O sea, las guerras ocurren en todos los países. Yo entiendo que hoy en día hay mucha sensibilidad también, etcétera, pero también entiendo, y yo te lo voy a decir nomás, también entiendo que hay cierta ideología, ¿cierto?, que está en contra de todo lo que es militar y de todo lo que es oligarca, porque en el fondo es así. ¿Te das cuenta? Ahora, nosotros en Chile también estamos pasando por una situación bien penosa en estos momentos, y mucha gente está en contra de la clase alta, pero yo te voy a decir que en esa época, en la época de la Guerra del Pacífico, la clase alta se amalgamó con la clase baja, o sea, eh, y en el fondo, como te repito lo que te decía, o sea, la amenaza de Hilarión Daza partió en 1878, como a mediados del 78, creo, o a principios. Bueno, pero en esos primeros meses, y el gobierno de Chile lo único que hizo fue buscar ponerle a esta situación paños fríos, y además de eso, no declarar una guerra por las salitreras. Vino a hacerlo recién en 1879, el 14 de febrero, cuando Bolivia, ¿cierto? Cuando en Chile, el 7 de febrero creo que fue, o algo por ahí, le llega un cable desde Bolivia diciendo que estaban dispuestas las, ¿cómo se llama ya?
o sea, iban en el fondo a expropiarse todas las salitreras y se iban a ir también a remar. Y recién ahí vino Chile a actuar. Antes no, antes fue todo eh, dime y diretes, como digo yo, dime y diretes de Bolivia a Chile, de Chile a Bolivia, pero no pasó de más. Y Chile, si fuera tan expansionista como dicen, o si fuera tan, ¿cómo que dijera? Hubiera sido tan, ¿cómo es la palabra? Cuando quieres agarrar todo para ti, Ambicioso, 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 en territorio. lo habría hecho de un principio, lo habría hecho al tiro. Pero pues cuando Bolivia dijo, no, ya, chao, esto es nuestro y no va a ser más de ustedes y se van. De hecho, hay cartas de Hilario Daza. Vamos a joder a los gringos, porque según él, los gringos eran No los sé. dueños, pero también habían No, intereses chilenos y también había un millar de gente del pueblo chileno que vivía en Antofagasta del trabajo de las salitreras. O sea, sí, esto no es solamente la empresa de los gringos, de los ingleses, y también sacarte ahí el tema de los ingleses, o sea, por favor. sí. De hecho, el 80% de Antofagasta para cuando comenzó la guerra estaba habitada por chilenos ya. Está, prácticamente ya era una zona, si bien en el papel era Sí, y de desde Bolivia en mucho este caso, antes. pero en la práctica ya hace un buen tiempo era habitada por chilenos. De hecho, me recordaste un episodio hace un tiempo atrás en Canal 13, creo que fue, cuando estaba Francisco, Uh, que se fue, Ingrid, no te veo. Ah, ahora sí, volviste. No, comentaba de que hubo una conversación por el tema del diferendo te limítrofe, escucho cortado. del asunto de la Haya entre Chile y Bolivia. Sí. Entonces, el Francisco Vidal decía, recuerdo más o menos bien, que Bolivia, o sea, perdón, que el puerto boliviano de Antofagasta que estaba habitado por bolivianos cuando comenzó la guerra, que Chile invadió Antofagasta, que era un puerto boliviano y que estaba habitado por bolivianos. Entonces me acordé que Guillermo Parver le dijo, no, 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 o sea, el papel quizás haya sido así, pero en la práctica ya hace mucho tiempo estaba habitado por chilenos, había capitales chilenos, bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué te traigo a colación esta conversación aparentemente banal, aparentemente poco, ¿me entiendes? Porque ahí te das cuenta un poco todos los conceptos errados que se han aplicado sobre la guerra. ¿Me escuchas o no? Parece que te perdí. Te escucho bastante cortado, la verdad. Parece que hay problemas de conexión de internet. Sí, hay problemas de señal. De Voy a retomar. conexión. Sí, ¿me escuchas ahora? ¿Me ves? ¿Me escuchas bien? No, parece que ahora ella me perdió. Parece que ella me perdió. Bueno, No. lo que estaba comentando era que hay muchos mejores de concepto en el tema de la guerra del Pacífico que lamentablemente se han traspasado en el último tiempo de persona a persona y que se ha ido repitiendo muchas veces en las redes sociales. Parece que me perdió. No, parece que no me ves, Ingrid. No, no me ves. Mm, No, no me ves. te escucho Ya, mal. Te escucho súper a cortado. ver, ¿me ves ahora? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ya, es que me saqué el No audífono. sé si soy yo, parece. Ya, Parece que es mi voy señal la a mala. retomar lo que decía. Lo que pasa es que nuestros amigos nos escuchaban bien, pero tú me escuchabas mal. Pero bueno, voy a retomar lo que estaba conversando. Recuerdo una entrevista, no, una conversación que hubo en Canal 13 hace mucho tiempo, tipo perdón, el diferendo entre Chile y Bolivia, o Perú, bueno, no, Bolivia, sí, sí, sí. Sí. Entonces estaba en el matinal Francisco Vidal y Guillermo Parker. Entonces Francisco Vidal le decía a Parker, no, le decía al panel, que Chile invadió Antofagasta, que era un puerto boliviano con población boliviana. Entonces Parker le dijo, no, no, no. En el papel quizás había sido boliviano, pero en la práctica ya había prácticamente lo que te decía, muchos chilenos, ya hace un buen tiempo, trabajando. Entonces al final, eh, ¿por qué Sí, te traigo este incidente, este pequeño aparentemente banal? mm, Tú te das cuenta los errores de conceptos que hay de por medio. Y esos errores aparentemente banales terminan transmitiendo a la gente, y la gente se traga eso y empieza a opinar de eso. Y acá recién Juan Pablo comentaba
justamente de Paradis. Ya, el año pasado yo no quería hablar mal de Paradis, pero ahora sí lo voy a hacer, porque creo que yo no lo culpo a él, ¿ah? Yo no culpo a Paradis por lo que hace. Yo creo que está bien que difunda la historia, la historia secreta de Chile cumplió ese papel, o sea, sacar de la academia, cuando hablo de la academia del gremio de historiadores, que hace papers. No, ahora sí volviste, ¿me ves, cierto? Sí, sí te veo. Lo que pasa es que de repente te escucho cortado, pero parece que es mi señal la mala. Porque yo te veo, Estamos te hablando veo otra bien, pero te escucho cosa. cortado. Ya, voy a acercarme un poco, a ver si resulta. No, que comentaba de que desgraciadamente algunos historiadores eh, o gente que se dedica a esto, por afanes X, intentan tergiversar la historia de la Guerra del Pacífico, y eso se traga a la gente eso y opinan en base a aquello. Entonces se forman todas estas opiniones poco, eh, Sí. bueno, lo que estábamos comentando recién, opiniones poco negativas, ¿verdad?, de la Sí. participación de Chile en el conflicto. Sí, mira, es que ¿sabes cuál es el problema? El problema yo creo que aquí radica en dos partes, mira. Eh, bueno, Chile es un país que lamentablemente ha estado dividido por mucho tiempo. Y el ejército no ha tenido tampoco como te dijera, muchos adherentes. Pero en general yo pienso que es solamente por eso. ¿Ya? Porque hay cierto grupo que no quiere al ejército, que no lo acepta por ningún motivo, y mezcla eh, todo en uno. Nosotros no podemos pensar en la guerra del Pacífico con la óptica de hoy día, porque en esa época el chileno que fue a la guerra no pensaba que iba a pelear por los ricos, no pensaba que iba a pelear por la oligarquía, quizá más adelante en la guerra civil. Por ahí podríamos enfocarnos ya más en el hecho oligarca, pero cuando fue la guerra del Pacífico, ¿cierto? El chileno no iba, ay, pucha, no sé, el señor Edwards tiene ahí ¿cómo se dice?, intereses en las salitreras de Antofagasta, entonces yo ir a defenderlo. No, muchos eran ignorantes de ese problema, pero en general el problema de Chile con Bolivia venía desde mucho antes, pero desde mucho antes, si no era un problema tan poco, ¿cómo se llama? Era un problema limítrofe de partida, en el que ambos países se peleaban las riquezas de ahí. Pero Bolivia, como tú bien lo dijiste, no tenía, como te dijera, no tenía historia, o sea, ellos se agarran de la historia de Bolivia cuando nació Bolivia recién, en 1825. Simón Bolívar bajó, ¿cierto?, al puerto de Cobija y ahí dijo, este va a ser el puerto boliviano. Pero también hay un problema que hay que analizar bien esto y tratar de no confundir a la gente, porque la gente es re fácil para esto fue así y así fue. Y no se preocupa de buscar. Oye, pucha, a mí me ha costado cualquier cantidad encontrar cierta información, porque como te digo, en estos últimos 2 años hemos estado encerrados, no se puede ir a la biblioteca, no se puede ir a los archivos, ¿no? Pero lo que hay, ya sea en internet o lo que yo tengo de material, lo he requete contra buscado para encontrar las causas, he buscado en internet, online, o sea, ¿cómo se dice? En PDF, hay un montón de información. Es solamente tener el deseo de estudiar el asunto y no repetir como loro lo que los demás dicen. Porque en el fondo hacen eso. O sea, un historiador X dijo que, no sé, porque
que Chile fue porque era expansionista y todos los chilenos dicen, no, sí, él tiene razón porque escribió un libro. No, el gallo tiene que ser un historiador que uno sepa que estudió, que ahora hay académicos, si tú bien lo dices, pero la mayoría de los académicos tal vez lo opinan en Twitter y no toda la gente está en Twitter. Yo tengo la suerte, y te lo digo sinceramente, Francisco, sin querer desmerecer tu cuenta de Twitter, pero yo hace tiempo me ofrecieron meterme a Twitter y dije, no, no me voy a meter a Twitter. Pero sí tengo mi cuenta en el Facebook y en el Instagram y creo que es gente súper piola. También me llegan comentarios así de gente que, pucha, que resentido típico de los ricos de las salitreras y todo, pero en Claro. general gente quiere disfrutar la historia. La gente quiere disfrutar la historia, no quiere pelear por la historia. Entonces, si tú, que eres un historiador, vienes y dices cualquier cosa en contra y tenés, no sé, por 500.000 seguidores, pucha, olvídate. Eso se va a expandir así. Y que creo que es el motivo por el cual lo hacen también. ¿Te das cuenta? Como yo estoy claro con o sea, tengo súper claro el típico tengo súper claro que este es un tema ideológico nada más, porque todos los países del mundo han tenido guerras, las hay todavía, nadie está libre de una guerra, ojalá no nos vuelva a pasar, pero nadie está libre, hemos estado a punto de guerra en estos últimos, en el siglo pasado, en el siglo XX, estuvimos a punto de una guerra con la Argentina. Imagínate lo que 58. habría sido un desastre, o sea, nadie quiere las guerras, pero ocurren, lamentablemente ocurren. Entonces uno tiene que tener, como me dice ahí Juan Pablo, me dice, no, la verdad, hay que ser apolítica y neutral. Y con esa base, como bien como dice la flor, la verdad, o sea, tú tienes que buscar de todos lados. Yo no me he dedicado a buscar de todos los lados, porque como yo te contaba la otra vez, soy, ¿cierto? En este tema soy bastante novata, pero sí he buscado información del Perú o de Bolivia y me he encontrado con cosas que realmente me encuentro aberrantes. O sea, yo ahí me voy formando mis propias opiniones al respecto, pero leyendo a historiadores antiguos y también a historiadores modernos. ¿No? Pero dejarme llevar así porque sí, por una persona que llega y dice, y llega y la larga, no. No, 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 no es para mí, no es la manera de estudiar la guerra del Claro. Pacífico. Como si yo escucho algo y lo creo, voy a mi computador y empiezo a buscar en los archivos que tengo guardados, me meto a memoria chilena, busco la guerra del Pacífico, hay un montón de libros. Hay historiadores que tienen libros a la venta hoy en día súper buenos, que te dan datos súper buenos de la guerra del Pacífico y también sin ningún apasionamiento. Entonces, esa es la manera de estudiar la guerra del Pacífico. No llegando y aceptando lo que te diga cualquier persona que más encima no es historiador. Ingrid, Esa quiero es agradecerte a ti, sí, quiero agradecerte a ti, a nuestras amigas y amigos por haber sido parte de esta actividad. Creo que en este mes de mayo, donde recordamos las flores navales, lo que pasó el 21 de mayo, es necesario justamente recordar a quienes entregaron su vida en combate, ¿no es cierto? mi, Y de alguna manera también un pequeño homenaje a todos estos batallones que muchos de ellos por desgracia están en el olvido, pero que creo que esta instancia, sí, dime. sí, algo con respecto a lo que tú estás diciendo, algo que ahora me recuerdo, eh, que publiqué también en mi página hace un tiempo, me parece que para el anterior 21 de mayo, encontré por ahí un relato que hablaba de que un batallón llegó a visitar en Iquique la tumba de Prat y se encontró que en los maderos ¿cierto? de la tumba habían escrito un montón de cosas y muchos batallones pasaron ahí y rindieron honores a Prat. Y en ¿cierto? Las batallas, por ejemplo, la batalla de Tarapacá o en otras batallas, iban con esa valentía que caracterizó a la dotación de Prat y al mismo capitán Arturo Prat en el combate naval de Iquique. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidarse de que ellos fueron inspirados por Arturo Prat y su dotación, pero también fueron inspirados por el combate de Punta Gruesa, ¿ah? Por ese triunfo que estuvo ahí. Y claro, obviamente pasaban a visitar a Prat porque estaba sepultado ahí en el cementerio de Iquique. ¿Ah? Entonces, es importante saber la importancia que tiene ese combate en la historia de la Guerra del Pacífico.
De todas formas, esa es la idea del próximo 21 de mayo, no olvidarse que fue el combate Iquique y de Punta Bresa. Ingrid, para terminar, ¿dónde te podemos ubicar? Para que no te ubican, ¿dónde están tus sitios para que tú ubiquen tus investigaciones, tu discusión? Mira, yo tengo mi página de Facebook. Es la más activa porque es donde más la gente llega todos los días. Me ha costado un poquito en Instagram, tengo bastantes seguidores, pero en realidad como que no responden mucho, responden más en Facebook. Entonces tengo la cuenta de Facebook del mismo nombre, Relatos de Guerra, Soldados de Chile en la Guerra del Pacífico. Tengo la cuenta de Instagram, tengo también una cuenta de YouTube, pero es más livianita, son videos con música, ¿ya? Y está mi nombre, Ingrid Díaz, la cuenta de YouTube. Y también tengo un blog que tiene el mismo nombre, Relatos de Guerra, Soldados de Chile en la Guerra del Pacífico, y se lo pueden encontrar en la web. ¿Mm? Te agradezco harto por tu Perfecto. invitación y pucha, qué rico que pudimos conversar harto del tema. Sí, y que nuestras amigas y amigos también se hayan conectado en este mes de las Sí. glorias navales y que Un vamos a saludo a seguir más tiempo todos. más conversando sobre este tema. Y muchas gracias por aceptar la invitación para este live sobre los orígenes de los soldados chilenos en la guerra del Pacífico. Gracias, Francisco. Te agradezco un montón esta invitación Y y ojalá que nos mandamos volvamos a ver como en otra pequeño, oportunidad. sí, Ingrid, como pequeño consejo al terminar, si quieres almacenar este video, cuando cierres arriba la X, te va a dar una opción que dice guardarlo en IGTV. ¿Ya? Ah, ya. Si oprites la opción guardar, vas a poder guardar el video y conservarlo en tu perfil de Instagram. ¿Ya? Porque Ya, si no lo ya, haces, no se va a perder. Así que te ya. sugiero tener cuidado. Pues donde está la X arriba, presionar X, te va a dar la opción de compartir en IGTV. Entonces, tú aprietas eso y va a demorar un poco, ¿ah? Va a demorar un poco en cargar el video, entonces va a Ya. quedar Sí, hay en que tu dejarlo perfil de cargando. Instagram. Ya, pues te agradezco harto Para por el evitar consejo. Primera vez. Soy medio floja con la tecnología, pero gracias por el consejo. Así que gracias a todos los amigos y nos estaremos viendo ojalá en una próxima así es oportunidad. se va aprendiendo todo en el camino. Así que un abrazo y que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, chao, Francisco. Gracias.